Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, cada persona que hoy nos escucha, cada vida que hoy está conectada primeramente con el reino de los cielos, pero también con este tiempo para escuchar la palabra del Señor, que está dispuesto para pedirle hoy a Dios que Dios le hable, que Dios haga algo especial en su vida. Yo no sé cuál será este momento, su situación, no sabemos qué pueda estar sucediendo con usted, pero siempre sabemos, como dice la palabra, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que ella es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sabe? La palabra de Dios habla acerca de que ella es esa medicina para nuestro cuerpo, pero que también es esa palabra que lava, que limpia nuestros corazones, nuestras conciencias, pero también que levanta, que nos exhorta, que nos anima. Por eso jamás nos podemos, como dice, aburrir o de pronto desanimar de escuchar la palabra del Señor, porque ella siempre va a hacer algo en nuestras vidas, va a ser una transformación, va en el momento que usted más lo necesita, ella va a hablar a tu vida. Y por eso hoy es como el tiempo donde usted ha apartado para poder decirle: Señor, háblame, amén. Así de que hoy estamos una vez más aquí en este tiempo que Dios nos ha permitido apartar para poder compartir de la palabra del Señor. Y hoy estamos con Nidia. Nidia, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes, pastora. Amén. Bueno, Nidecita, hoy estamos con una palabra de bendición para nuestras vidas y para toda persona que hoy se conectó con nosotros. Entonces, vamos hoy a pedirle a Dios que Dios sea hablando a través de su vida, a través de nuestras vidas, que seamos esos instrumentos de bendición para aquella persona que necesita escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a presentar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres Dios, que escuchas nuestra oración. Gracias, Padre, porque sabemos que tú no nos has dejado huérfanos, que tú enviaste, Señor, a tu Hijo para que entregase su vida en esa cruz y fuéramos, Señor, hoy disfrutando del gozo de tu salvación, Señor, esa salvación que nos diste, Señor, con ese sacrificio tan grande, Señor, que era entregar a tu propio Hijo por amor a nosotros, Padre. Por eso en esta tarde, Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor. Y Padre, pedirte que cada vida, Señor, que se ha conectado en este tiempo, Señor, sea bendecida por tu palabra, que haya, Señor, sobre esa vida paz, gozo, alegría, que podamos ver tu gloria en cada uno de tus hijos, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, creyendo que esta palabra, Señor, y que tú usarás a tu hija, Señor, como instrumento de bendición para que seamos todos enseñados y aprendidos en esta tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Bueno, Nidia, hoy, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es la palabra que el Señor ha puesto hoy en tu corazón para compartirnos y que va a ser de bendición? Amén. Bueno, el tema de hoy se llama No te rindas. Es un tema muy bonito porque sé que muchas personas en estos tiempos se sienten rendidos de que ya no pueden más. La palabra dice, ¿qué es rendirse? Rendirse es reconocer que nos estamos enfrentando a un problema que es más fuerte que nosotros, sentirnos que ya no podemos más, que hemos perdido la batalla. Ante las dificultades en nuestros problemas, pues eso es lo que significa rendirse. O sea, cuando vemos como que, a veces vemos que como que vemos la situación, vemos el problema más grande y decimos no vamos a poder, ¿cierto? Casi siempre nos va a pasar, ¿no? Siempre estamos enfrentados nosotros o confrontados, digámoslo así más bien, a ese tipo de situaciones. A veces puede ser una enfermedad, en ocasiones puede ser una situación económica, en otras un problema familiar, un problema con un hijo, una situación con el papá, con la mamá, bueno, con la familia, que uno dice, no, esto no va a suceder, esto no. Por eso hay separaciones, por eso los hijos se separan de los padres también, porque pues también a veces pasa que los hijos abandonan el hogar o muchos padres abandonan a los hijos por causa de que fue muy fuerte, o sea, fue más fuerte la situación que la solución. Sí, son muchas las situaciones por las que uno esté pasando. Sé que muchos pasan por dificultades que
llegan hasta ciertos puntos que ya de verdad no pueden más. En primer lugar, donde nosotros nos sentimos derrotados es en nuestras mentes, porque allá es donde proviene el desánimo, la angustia, la tristeza, la soledad, siempre llegas a nuestra mente. Y es donde se Esos siente son como uno, los dardos, ¿no? Por eso dice que la batalla más fuerte que nosotros tenemos que librar es esa de la mente, donde el enemigo nos envía dardos a dardos. y empieza a hacernos pensar cosas. Usted no va a poder, no lo va a lograr, No es capaz. eso no va a suceder. Y aún nos dice, y a ver, ¿dónde está su Dios? ¿Sí? ¿Dónde está su Dios? Entonces como que uno empieza a dejarse minar de esos pensamientos y empezamos a sentir esa derrota, ¿cierto? Y empezamos a sentir ese fracaso y empezamos así como dice, a rendirnos. No, ya no voy más, esto no lo veo viable. Sí, así es. Como decía la pastora, ya sea por cualquier cosa, una enfermedad, muchas veces las personas que están enfermas, o que hay casos de, por ejemplo, los que tienen cáncer, que ya son mucho más mayores, hay personas que se sienten derrotadas, que se dejan llevar. Entonces aquí es como decía la pastora, todo llega a la mente, y aquí es donde nosotros tenemos que tener presente esa guerra espiritual, estar firmes con Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, ¿no?, que debemos de revestirnos todos los días de esa armadura de Dios para poder estar firmes. Y hay una parte que me dice, que me gusta mucho, que dice, y para poder apagar esos dardos de fuego del maligno. Y entonces, ¿a dónde envía los dardos? A nuestra mente. No es al corazón, no es al brazo, no es al pie, ¿cierto? El enemigo nos envía esos dardos acá a la mente, y a veces nosotros no entendemos que esos son pensamientos del enemigo, porque tenemos, uno, por la ignorancia de la palabra, ¿no? La palabra de Dios dice que él tiene pensamientos de paz y no de mal, pero también dice la palabra, en esto pensad, en lo que es bueno, agradable, ¿cierto? Pero el enemigo pone pensamientos de derrota, de fracaso, y nosotros nos dejamos minar de esos pensamientos, y entonces cuando nos damos cuenta, nosotros ni siquiera estamos diciendo, es que el enemigo puso estos pensamientos, nosotros estamos diciendo, es que yo pienso así, a mí me parece, yo pienso, los adoptamos como nuestros y los tomamos como nuestros, y sencillamente decimos, no, eso no se puede, no se pudo y no se va a hacer, y por eso tomamos malas decisiones. Dejamos que esos pensamientos se apoderen más a nuestra vida, y por eso es que llega la derrota, porque nos dejamos llenar de todo eso, de todos esos malos pensamientos, y ahí es donde llega la derrota. Y los pensamientos nos mismos esos dardos o sea, como que esos dardos toman parte de nuestras vidas, que son pensamientos que se vuelven fortalezas, que eso es otro tema que es muy lindo, que habla de las fortalezas, y así nos podemos quedar por años y no nos levantamos, porque adoptamos ese pensamiento que eso así es como es, y no dejamos que la luz del evangelio resplandezca y nos enseñe la verdadera luz o la verdad que está en Cristo. Así es. Estos pensamientos nos traen a la angustia, a la derrota, a la depresión, a la tristeza, a estar solos. Muchas personas prefieren estar solas, o se centran en la angustia o en la tristeza o en la depresión, que estas cosas hacen que llegue uno a tomar decisiones equivocadas. Muchas personas en este caso han tomado decisiones de quitarse en la vida. Hay personas que han presentado esos casos, dice, ya no puedo más, y prefieren tomar esa decisión equivocada. Que me voy. Sí. No es la sí, más lo que correcta. decíamos, o sea, como no desconocemos la palabra y no estamos haciendo lo que la palabra dice, pensando en Dios, pensando en lo que dice la palabra, sino le damos después tanto, ahí sí como dicen los jóvenes, tanta mente a esa situación, que terminamos convencidos por el enemigo, y el enemigo nos dejamos derrotar en victoria con nosotros porque nos derrotó. Así es. Aquí vemos cosas que nos podemos hacer daño a nosotros mismos, decimos que no servimos para nada, como estábamos diciendo, que no somos capaces, nos rendimos, como decíamos ahorita, ya rendimos, ya no se pudo más, ya no quiero hacer nada más, así lo dejo. Y que decimos que no vale la pena. A veces hay personas que dicen, no, es que no vale la pena luchar por esto, o no vale la pena
Por los mismos pensamientos que ya Exacto. están apoderados en su mente y en su corazón. Entonces ya dice, no, ya no lucho más por esto, ya no vale la pena, ya no, pero ese es el pensamiento que el enemigo me colocó, El pero ¿qué enemigo. dice Dios? Cuando vivimos en esa ¿Cierto? oscuridad con las cosas del mundo, lo vemos así y tomamos No, y decisiones equivocadas. aún hay gente en Cristo, ¿no? En Cristo también. Que ya conociendo la luz se dejan, o sea, Se dejan minar de eso, por eso la palabra llenar de Dios. de esos dardos como Por eso, estábamos hablando. exacto, por eso la palabra de Dios nos habla de la oración. Como no estamos firmes. Que dice que estemos constantes en la oración, Firmes que seamos en todo firmes, momento. perseverando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque necesitamos mantenernos en oración, Fortalecidos. porque el enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente mirando a quién devorar, y él envía todo el tiempo dardos. Y cuando te das cuenta, estás en derrota, no estás orando, Ya no quieres hacer ya no le estás nada. creyendo a Dios, hasta llegó la incredulidad, Ya te no debilitaste ora en uno. tu fe, exactamente. No canta, no. Porque- Nada, no quiere nada. No porque quiere el uno hacer enemigo nada, está lo- ganando terreno. Lo agarra Sí. y lo opacó. Sí, No pasa por eso, hemos pasado y ahí tenemos que levantarnos. ayuno y oración, Amén, ¿cierto? sí, para evitar esto debemos tener una actitud positiva. En 2 de Timoteo 1:7 dice, A ver, dice segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado, perdón, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la otra dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Tenemos que tener ese dominio propio entre nosotros y no dejarnos doblegar por esas circunstancias y, como decíamos, esos dardos que el enemigo nos danza, no dejarnos opacar, porque a veces, como dice, la timidez, todo eso nos opaca, entonces aquí sí tenemos que tener dominio propio y ese amor. Además que en esa versión dice, no nos ha dado espíritu de timidez, en otro dice, no nos ha dado espíritu Cobardía. de temor, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio, o no nos da Poder, espíritu de tenemos- cobardía. Tenemos Ese que es tener como- ese poder de no quedarnos ahí estancados, sino levántate. Y dominio propio. Ahí van las dos, dominio propio y El dominio, levantarnos. el dominio propio, además de que eso es parte de lo que el Espíritu Santo nos dota, ¿no? Amén. Entonces tenemos que decirle, Señor, danos el dominio propio, porque, y si no vamos a estar, Derrota. ay, pobrecita yo, es que a mí nadie me quiere, es que todo me sale mal, es que por eso es que yo no busco eso de estoy así. Dios. Sí, porque no, empieza uno Todo, con una no. actitud de derrota, de queja, hasta de pelea, pleito, porque uno cuando está en eso, uno pelea con todo el mundo, le echa la culpa a todo el mundo. Hasta con uno mismo. Sí, Uno hasta con con uno uno mismo. mismo porque, ay, Dios mío. Y mire lo que viene a la vida de las personas cuando no se trata de eso a tiempo. Dice que viene la raíz de amargura. ¿Mm? Y la palabra habla de esa raíz de amargura, que por ella dice, puedes perder tu salvación. Entonces, la raíz de amargura que empieza uno o sea, hay ese fracaso terrible y ya uno no quiere, odia a todo el mundo, pelea con todo el mundo, irrita a todo el mundo, contamina a todo el mundo porque no le creyó a Dios. Así es. Estos problemas hacen parte de nuestra vida y nos ayudan a hacer cosas, buscar el lado positivo. Aquí dice que la realidad que existe es Dios. Dios existe entre nosotros y tenemos que creer en Él. Saber cuál es el propósito que Dios tiene, el cual Él nos creó a nosotros, y ese propósito Él es capaz de cumplir con Dios tiene ese propósito y Él lo hace capaz de cumplir y lo cumple. ¿Sí me entiende? O sea, Lo hace- Dios, es que sí, es como, a ver si yo le puedo como decir esta partecita, como que Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con un propósito. ¿Cierto? Nosotros somos ese. Y Dios nos diseñó para que podamos hacerlo de la manera con la que Él nos diseñó. O sea, por decir algo, nosotros tenemos en este momento, estamos sentadas sobre 2 sillas, ¿cierto? O bueno, Nidia sobre una y yo sobre otra. Esta silla fue diseñada ¿para qué? Para sostenerme, ¿verdad? O sea, con un propósito de sostener mi peso, bueno, y sostenernos y podernos sentar. Y estamos confiadas, ¿no? O usted Así tiene es. susto que se va a caer, no. Sí. ¿Cierto? No tenemos susto de que nos vamos a caer porque nos sentimos confiadas,
porque el que diseñó esta silla, ¿sí? Ahí sí, con ese Lo hizo propósito. con un propósito y sabe que para qué fue diseñada. Entonces, ¿qué tal que la silla nos vea que nos vamos a sentar y digan, no, no, ustedes pesan mucho, yo, ¿cierto? No puedo, ¿cierto? Pero así es Dios con nosotros, cuando Él nos crea con un propósito y Él nos diseñó con ese, es para, o sea, nosotros debemos de creerle a Él Él. que si Él nos envía a hacer algo y nos pone a hacer algo y dijo, yo te creé con ese propósito, es porque lo vamos a lograr hacer, porque para eso Él nos envió, pero a veces somos así, Amén. ¿no? No, No, no soy capaz. sí. Y No, ahí yo no también puedo. viene, sí, y ahí también viene como ese espíritu de Sí, temor, ¿no? sí, sí, a veces uno dice, no, ven, hacer algo en la iglesia y no, yo no soy capaz, yo no puedo. No, sí, no puede. Y después de que no lo hagamos, pues como ahí está el llamado de Dios, nos sentimos frustrados, Frustrada, derrotados. sí. Y sí, muchas veces uno así pasa por eso, uno dice, sí, ay, yo porque no lo hice, yo porque tal cosa, yo porque yo debía haberlo hecho. Eso también lo Después, sí. frustra, Pero yo también creo que es el enemigo también, a veces que nos pone estos dardos. ese espíritu de temor. Eso Sí, es. por eso la palabra dice, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de Mi amor y amor de y dominio propio. O sea, levantámonos, creámosle al Señor, hagámoslo, pero el enemigo llega y nos dice, no, no lo Tú no vas a puedes, tú no lograr. puedes. Sí, no, tú no puedes, no eres capaz, sí, no fuiste creada para eso. Sí, ahí es donde nos tenemos que levantar. Hay unos aspectos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que buscar el lado positivo del problema, pues para poder solucionarlo, preguntarnos en qué estamos fallando y para poder solucionarlo, en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, porque muchas veces nosotros estamos metidos en ese problema, pero no buscamos, bueno, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué está pasando esto si me entiende? Sí, Entonces, como cuando decimos, ¿no? Siempre preguntamos, eh, n- no, más bien porque me preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por ¿por qué a qué? mí? Porque a mí, en lugar de preguntarle, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué? ¿Qué me estás enseñando con todo esto, cierto? Habría muchos testimonios que la gente podría contarnos de situaciones que han tenido que vivir fuertes, ¿verdad? De situaciones que han vivido hasta de enfermedad, pasar por situaciones difíciles, pero que con el tiempo se dieron cuenta que eso tenía un propósito, ¿verdad? Hay gente que pasa por situaciones muy difíciles y uno de pronto dice, sí, en el momento no entiende. Yo en este momento tengo un familiar, unos familiares que ellos perdieron su mamita por causa del COVID, ¿verdad? Pero era una mujer fuerte, estaba llena de vida, no sé qué. Entonces, y de pronto la otra persona que estaba como, ¿cierto? El papá que estaba como más, digamos Enfermo. así que era más propenso, ¿cierto? Pues usted sabe que las mamás a veces son como las que son las que llevan la batuta del hogar. No, ella fue la que, y entonces eso ha sido fuerte para ellos y pues hemos estado orando mucho por ellos de todas maneras, pero claro, no todo el mundo decimos, ¿y cuál fue ¿es cierto? ¿Cuál es el propósito, Señor? Entonces yo les digo, de pronto en ese momento no lo entendemos, pero lo vamos a entender más adelante. Más adelante. ¿Por qué esa situación? Porque ellos dicen, no, es que no, o sea, es muy difícil, pero así pasa con mucha gente, ¿no? Cuando estamos en el problema, No peleamos con el entendemos problema, no entendemos, nos nada. quejamos, lloramos, peleamos con Dios, pero no le decimos, Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, todas las cosas nos ayudan para bien, No para mal. ¿cierto? A los que amamos a Dios. Y esto es conforme al propósito con el cual Dios te ha llamado. O sea, Amén. tiene un propósito para enseñarnos, tiene un propósito para ayudar a otros, tiene un propósito más adelante para poder dar. O sea, bueno, Sí, eso es verdad. esos son temas que nosotros… Pueda que en el momento nosotros no nos demos cuenta, porque no estamos sino estamos cargados de tantas cosas que no nos damos cuenta, sino ya cuando pasa el problema, ya uno entiende la razón del problema. y Como que dice que te nos ayuda a ayuda para crecer. bien. La palabra de Dios dice que cuando pases esa prueba, ¿sí? Que cuando pases esa prueba, Pases por aguas. dice la palabra de Dios, y después vendrá un mayor peso de gloria.
Amén. O sea, la gente no lo entiende, pero vendrá un mayor peso de gloria después de que tú pasas la prueba, de que sales allá, que te mantienes, que no tomas. Lo peor es uno tomar una decisión en un momento de Equivocada. crisis, en un momento de caos. Es mejor, dice la palabra, Todo en calma. sí, dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No vas a tomar decisiones en momentos donde todo está tan revolcado, donde está la tormenta, porque puedes morir, ¿no? O sea, hablaba de morir espiritualmente, morir de la oportunidad que tenías. Espera, que estar quietos y conocer que yo soy Dios. Métete en oración, ten paz, confía en el Señor. Son situaciones que Dios nos No quiere son enseñar, fáciles ¿sí? de entender, Y pero que tenemos que aprender de parte de así Dios es. cómo manejarlas. Amén, así es, tenemos que aprender. Isaías 61 dice, Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. así es, tenemos que levantarnos, porque tenemos que resplandecer, no quedarnos ahí estancados, sino levantarnos y con nuevas fuerzas y ser esa luz, ¿sí? De dar una nueva vida, nuevas alternativas, y es un cambio de paz, porque cuando tú te levantas, nuevas fuerzas tendrás y puedes seguir adelante. Amén. Así Además es. de que dice ahí, mire que la palabra de Dios, bueno, en esta palabra, ¿no? Esta palabra está, pues, está para el Señor, ¿no? O sea, como para la iglesia, de alguna manera. Dice, levántate y resplandece. Pero nos manda a nosotros levantarnos, ¿sí? Me dice, ven, yo te voy a levantar. Dice, no, levántate. Y luego dice, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha sido sobre ti. Cuando está hablando de esa palabra, sí está diciendo, porque tienes a Cristo en tu corazón, tienes al dador de vida, tienes al soberano, al que todo lo puede, a tu ayudador. Levántate y créele, porque Él es tu luz, Él es tu gloria, el que levanta tu cabeza. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aferrarnos definitivamente a Dios y a su palabra Así es. para poder tomar decisiones sabias. Sí, así es, sí, porque hay muchos de los cristianos, de nosotros, que de verdad a veces se sienten derrotados o se dejan llevar por las circunstancias y caen en desánimo y otra vez se dejan llevar y no vuelven a estar con Dios, dejan a Dios a un lado, dejan toda la vida del Señor a un lado. Entonces son momentos que Dios te dice a ti, levántate. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Es un peligro que nunca te vayas a levantar, porque puede llegar a que si no lo entiendes te quedes ahí, postrado. Y muchos se han quedado ahí, no volvieron a buscar de Dios y se centran y ahí quedaron. Pero es hora de que aquellos que no se han levantado, levántese nuevamente y busquen de la presencia del Señor. Amén, Así amén. es. Tomen sus armas. A veces nosotros consideramos que no necesitamos ayuda de nadie, sino que nos creemos autosuficientes y que todo lo podemos nosotros solos. Entonces, que no necesitamos ayuda de los demás, sino que yo solo puedo, yo no necesito de usted, yo De nadie, solo, sí. solo. Pero Dios nos dice en su palabra en Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, esa es otra versión, ¿no? Ya la leo en la otra, dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En la otra versión dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, así es, que no tenemos que creernos más que los demás, ni ser, como dice, autosuficientes. Todos somos iguales y tenemos que ponernos en el lugar de los demás. ¿Sí? No quiero que me hagan no me gustaría que me hicieran a mí lo que yo le hago a los demás, entonces tenemos que ser humildes. Y aquí dice, o sea, con esta palabra dice que dice que no tengamos un más alto concepto del que debemos de tener. Mire, por lo general nosotros a veces, como decía Nidia, somos tan autosuficientes que yo no necesito de nadie, yo solo puedo.
la palabra de Dios sí dice, todo lo puedo, En Cristo que me pero en Cristo, que es el que me fortalece, ¿sí? Yo no puedo sola. Nosotros lo podemos lograr en Cristo. Ahora, tener un más alto concepto es cuando uno dice, yo no necesito de nadie, yo solo puedo, y no contamos con las personas. O sea, de hecho, Dios nos puso en esta tierra, la palabra del Señor dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Entonces, ese cuerpo pues tiene varios miembros y yo no puedo decir, tiene dice, su esta función. mano, no puedo decir que no necesita de esta, ¿sí? En un momento que le tocara hacer todo sola, pues le toca el doble esfuerzo, va a ser más fuerte, pero si la tiene a la otra, pues va a ser un trabajo apoyo. más, sí, claro. Entonces, sí necesitamos de las personas, pero sí necesitamos de una ayuda. Primeramente la ayuda de Dios. Entonces, por eso, cuando tenemos un más alto concepto, dice, del que debe tener, dice, sino más bien piense de sí mismo con Una cordura, según la medida de fe. de fe con O sea, yo de la fe que también tengamos de Dios. soy débil. Yo también necesito de Dios. Yo solo no puedo. Yo necesito de ese Dios que me ayude a salir, y Dios va a poner personas ahí a tu alrededor que van a ser tu complemento, o que van a hacer esa ayuda, Ese ¿cierto? levantar. Para que no te creas que pues tú eres Tú el solo lo puedes. superhombre o la supermujer que solo lo hace. No, Dios siempre va a poner personas para que nos ayudemos y para que, como decía Nidia ahorita, pues seamos humildes, ¿no? Como dice, manda ángeles para que acampen sobre nosotros. Exacto. Manda ángeles y ahí nos ayuda. Dice Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Así es. En otra versión dice, no hagas nada por vanagloria, ¿no? Vanaglorias. O sea, como porque… No estábamos diciendo yo solo. sí. Sí, tenemos que dejar, o sea, no llenarnos de egoísmo, porque eso también es egoísmo, ¿no? Ujú. Sino ser humildes en todo sentido y ponerse uno en el lugar de los demás, que no quiere que uno le haga lo mismo que le hagan a los demás, pues yo tengo que estar en esa… Y posición. entonces ahí vamos donde veníamos ahorita de la palabra de hoy, ¿no? De no no rendirnos. rendirse. Porque va a llegar un momento, o sea, la persona puede sentirse fuerte en su propia prudencia y decir, pero en realidad está postrado, ¿sí? Porque empezamos a pelear Con todos. empezamos a pelear con todas las cosas, por la desobediencia vienen muchas cosas y peleé con todo. Definitivamente vamos a estar frustrados, rendidos, o sea, un día De vamos a, todo. sí, cansados. Mal Sí, sí. No, hasta con uno mismo, como decíamos ahorita, uno mismo. Yo peleo con todos, pero también estoy peleando conmigo mismo. Sí. Eso es verdad y es así pasa. En esto tenemos que estar buscando, como decíamos, la ayuda de Dios, y darle el primer lugar a Él. Amén. Amén. Dice Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es. Qué lindo, ¿no? No temas, no tenemos que- desmayes. Sí, porque a veces muchos se sienten así, tienen temor y desmayan y fracasan y ya hasta ahí fue. Y Bueno, nos hemos sentido, ¿no? Yo creo que sí, todos en algún yo- momento hemos pasado por hemos esos- vivido, y algunas personas en este momento pueden Están estar viviendo pasando. eso. Y hay situaciones en las que uno se siente así. Nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos impotentes, nos sentimos que no lo vamos a lograr, nos sentimos que tenemos que soltar, ¿verdad? O sea, puede que en este lado tengas una victoria, pero en este lado sientes una derrota. Sí, así es, sí, hemos todos pasado, yo también he pasado por eso y uno dice, ¿qué hago yo? No sé qué hacer, Señor, ayúdame. Y uno tiene que poner como un alto y escuchar, bueno, aquí estoy yo. Y así es Dios, uno empieza a escuchar su palabra en esos momentos y Dios le habla a uno y le dice, aquí estoy yo, aquí estoy. Sí, porque es que pareciera como si se le cegara a uno la vista, ¿no? Sí, Como sí. que uno no ve a nadie, uno se siente solo, como de pronto, pues uno ve grandes hombres de Dios a través de la palabra, como lo fue, por ejemplo, Elías, ¿cierto? Que llegó un momento donde dice, mejor me hubiera muerto,
¿cierto? O sea, Mucho, sí. porque él se sintió en ese momento, estaba en un momento de depresión, sí, por la situación, entonces dijo, no, ya me rendí, o sea, yo decía, después de que llegó allá de ver la gloria de Dios encendiendo ese altar, ese fuego y todo, y después salir corriendo y tener que ir allá y esconderse debajo de ese enebro y decir, ay, no, lo mismo, por ejemplo, Jonás, no, también estaba ya en un La momento lucha, de Dios depresión. mío, sí. Entonces, Muchos. si estos hombres de Dios pasaron estas, pues ¿Por qué no? nosotros también estamos expuestos a pasar en muchas Grandes situaciones. pruebas. La ventaja es que tenemos Adiós. a Cristo de nuestra parte, ¿verdad? Así es. Entonces dice, no temas y no desmayes. Porque Él siempre nos va a ayudar en todo momento. Dice ahí, siempre te sustentaré y siempre te ayudaré. Y porque yo soy el que te esfuerzo. Y a veces nos sentimos sin fuerzas, ¿no? No, a veces Sí. uno dice, ay, estoy Ya cansada. no puedo más. Ya no puedo más, No, ya ¿cierto? no puede, sí, llega uno a ese punto de que la angustia y la desesperación, uno llora, yo, Señor, ya no puedo más, no sé qué hacer, ayúdame. Y Sí, el ya Señor no ahí, doy más, no voy no más, puedo con estoy esta cansada carga. de esta situación, me siento sin fuerzas, no voy a lograr, ya no quiero más. O sea, uno se siente cansado y dice la palabra, no desmayes, porque llega cierto Y- temor, ¿no? De que no va a suceder nada, entonces como que dice uno, dice, porque yo estoy contigo, o sea, y entonces lo que decía Nidia ahorita, si se le olvida a uno que él está con uno. Sí, no se le olvida y empieza uno ahí a acordar y Dios le habla a uno en su palabra. Señor, tienes razón. Yo he pasado por eso, estuve en estos tiempos, pasé por esas circunstancias y Dios me habló a mi vida, por eso traía esta palabra para compartirla. Él me habló y me dijo, aquí estoy yo. Porque estás Señor. asustada. Sí. Y no, y uno empieza y sí, y mira que ese tiempo que usted está en angustia, cuando Dios te habla, te llena de paz y tranquilidad. Y vuelve como que otra vez a levantarse. Y te da nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Te levanta. Y Esa otra es la vez. bendición. Eso es Por eso, porque Dios- a mí me gusta mucho, muchas veces, a mí me gusta mucho compartir siempre con mis hermanas de la congregación y poder que Dios las use con esa palabra, porque todos tenemos nuestras luchas, pero de lo que vivimos, de eso compartimos. Si podemos ayudar a otros y podemos, como decía Nidia, bueno, hoy estamos compartiendo esa palabra porque fue tu batalla, ¿cierto? Y fue Pasé como por Dios esa te habló. batalla y- Sí. Ay, no, ahorita le leo la palabra que ya me Sí, dice Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así, y Él me da nuevas fuerzas que Él nos da para Todos luchar. los días para salir adelante. A mí me gusta porque dice, siempre te ayudaré. Y ese siempre, En todo momento. Pase lo que pase, Él siempre va a estar en la buena y en las malas, en todo momento. Él va a estar con nosotros. siempre te sustentaré, como decía Nidia ahorita. Uno cuando tú te vas a la presencia del Señor y Dios te da una palabra, tú sales con nuevas fuerzas, sales renovada diciendo, Dios mío, gracias a Dios que Él está ahí. O sea, como qué momento me sentí tan sola, pero cuando tú sabes que Él está ahí, dices, vuelves a sentirte fuerte, con un sustento nuevo. Y se vuelven a levantar. Amén. Y le da esa paz, esa tranquilidad. Entonces, ahí te sientes fortalecida. Ahora sí, todo lo puedes en Cristo porque Él es el que te fortalece. Amén, sí, dice Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Bonita esta palabra, dejar atrás todo eso que nos hizo daño, todo eso por lo que pasamos y no quedarnos en ese problema estancados, porque muchas veces nosotros pasó el problema, pero el recuerdo o lo que guardamos, Sí. entonces no estamos haciendo nada, dejar todo atrás. Seguimos postrados, ¿no? Sí. O sea, aunque ya no está sucediendo lo que de pronto pasó, Queda seguimos uno viviendo ese recuerdo y seguimos de los postrados, ¿sí? Uno a veces, a veces la gente está como el borrachito, ¿cierto? Que cuando se emborracha dice, pero cuando yo era niño me abandonaron y me dejaron, ¿cierto? Y ya tiene hijos y ya tiene esposa y todo. Y siempre que se va a acuerda. tomar, entonces siempre se acuerda y llora.
y llora y dice, y yo estaba y a mí me dejaron y sigue llorando. Y a veces los cristianos o a veces las personas, Sí. ¿cierto? Aunque estamos en Cristo, a veces las personas Seguimos en esos. siguen en ese estado, No dejamos atrás, como dice la no palabra, sueltan. como dice la palabra de Dios, dejando atrás, ser Sí. nuevas criaturas en Cristo Todo Jesús. es hecho nuevo y dice la Las palabra que cosas ahora, viejas o pasaron. sea, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O está la otra parte, Nidia, es cuando yo hacía, cuando yo tenía, cuando yo podía, eso yo compraba, ¿cierto? Entonces, Sí, unos viven de ese dolor del pasado, y otros y, que no o lo sea, y se pudieron alimentan de hacer. ese dolor terrible. Y otros de las glorias pasadas, ¿sí? Y Que no lo entonces hice. viven de eso, pero aquí no están haciendo nada, ¿cierto? Sí, así es. Pasa por... Unos viven de las glorias pasadas y aquí no se están dando cuenta que No necesitan pueden seguir hacer. haciendo. Adelante, sí. Otros viven de los dolores del pasado y no están disfrutando lo que pueden hacer ahorita. Presente, eso sí es verdad. Para solucionar nuestros problemas tenemos que esforzarnos y luchar por ello. Dice Josué 9, mira que te mando. Josué 1, 9. 8, 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es, como en todas las palabras, la palabra de Dios Él nos ayuda, Él está con nosotros, y Él sigue ahí, y nos vuelve a decir, siempre estaré contigo, siempre estaré contigo. Entonces, que no tenemos que tener miedo, que tenemos que forzarnos y ser valientes, o sea, ser fuertes, porque cuando uno se queda ahí estancado, uno no se levanta ni lucha por conseguir ese propósito, y se queda uno ahí. Entonces Dios nos manda que seamos fuertes, que luchemos y que seamos Que no valientes. temamos otra vez, que no tenemos que tener desmayemos. miedo, porque Él siempre va a estar con nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que Dios siempre va a estar en todo momento con nosotros. Que no se nos olvide. Porque es que a Que veces no se nos olvide, dicen. se nos olvida, a veces uno se deja llevar de las circunstancias y se le olvida que ahí está Dios. Ujú. Amén, sí, así es. Dios nos dice hoy que esperemos y no nos demos por vencidos, que huyamos de los problemas y los enfrentemos. Confiemos en Cristo porque Él está con nosotros y nunca nos va a dejar. Dice primera de Juan 4:4. Dice primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es, esta es una de las palabras que a mí me habló Dios y me tocó en mi corazón, porque me dijo, acuérdese que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces yo no puedo dejarme llevar por las circunstancias del mundo, porque sé que Dios está en mi corazón, y eso fue lo que Él a mí me dijo, acuérdate que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y yo, sí, a veces nos dejamos como que en un problema, una situación, y nosotros se nos olvida, como decía Nidia, que Dios no nos deja ni nos desampara, pero también se nos olvida que bueno, la palabra de Dios dice que ya no somos de este mundo, ¿cierto? Que nosotros, nuestra ciudadanía es celestial, pero que estamos de paso, pero a veces vemos más grande el problema que la solución. Que Dios. Sí, a Dios lo vemos, el problema lo vemos por encima de Dios. Y a veces, y es lo contrario, Dios está por encima. Entonces, cuando esta palabra dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando decimos que mayor es el que está en nosotros, debemos de entender que como decíamos allá, todo lo podemos, como me fortalece. Dice, y mayor es el que, dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Hay otra parte que dice, ¿cierto? Dice, pero mire que, ¿sabe qué, Nidia? Eso me recuerda a un momento de una situación muy fuerte en nuestra casa. Recién comenzamos el evangelio en nuestra familia. Bueno, hemos tenido muchas, sí, como todo el mundo yo creo que ha tenido y ha pasado, pero he visto en cada situación, he visto la gloria de Dios y una enseñanza más.
pero yo recuerdo que yo estaba orando y ya la situación estaba tan complicada que ya no sabía cómo orar, porque uno sí ora, ¿no? No puedo decir que no. La gente dice, pero he orado así, he orado así, No me escucha. A veces dice, pero ya órale de tal manera, no, ya oré así. Pero ¿por qué no ya pedí? Ayune, no, ya ayuné. A veces pasa eso, ¿cierto? Y no sucede nada. Un día dije yo no, me acuerdo que en el lugar donde me congregaba y entonces vino algo especial, que siempre le digo, Espíritu Santo, guíame a orar como conviene por esta situación, ¿sí? Le dije, Señor, guíame a orar como conviene porque es que no sé, o sea, no sé cómo orar porque, o sea, esta situación se nos salió de las manos y no sabemos, o sea, y yo recuerdo que el Espíritu Santo me empieza a guiar y empieza a llevarme a orar, a decirme, Señor, tú eres, empieza a llevarme como a decir, a recordarme, yo creo que era a mí misma, ¿no? Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que está en ella, tú tienes el poder de hacer tantas cosas. Y de pronto viene a mí y me dice, por decir algo, ¿qué es el adulterio para ti? Señor, es como nada, ¿me entienden? ¿Sí? ¿O qué es este problema de drogadicción en mi hijo para ti? Es como nada, o sea, primero me llevó como a entender que él era tan grande y después me llevó a decirle, ¿qué es este problema para ti? Es como nada. Y cuando yo entendí eso pude empezar a orar, entonces ahí pude empezar a decir, por eso en el nombre de Jesús yo le ordeno a toda esta obra del enemigo que tiene que huir fuera, pero en el contexto de esa imagen de que Dios estaba como por encima de ese problema y entonces pude orar de la manera correcta y ahí en ese momento empecé a ver la victoria. ¿Sí? Y como decimos, hemos ayunado, hemos orado, hemos doblado rodilla, pero vamos, Señor, mira, qué terrible, ¿sí? Señor, mira, eso no, mira, Señor. Y como que lo de que no nos levantamos como a entender quién es el que está en nosotros y a tomar la autoridad para ordenarle a ese problema y decirle que tiene que huir porque mayor es el que está en nosotros y no tiene poder. ¿Sí? Y es como cambiar esa figura de que ese problema tan difícil, Señor, ¿qué vas a hacer? O sea, no, mira, ¿qué es ese problema para ti, Señor? Es como nada. Y empezar a ordenarle a ese enemigo que tiene que salir, que tiene que huir. ¿Sí? Por eso mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque, entonces, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué estamos en esa situación? ¿Sí? Ese es pues, ese paréntesis que yo siempre hago para que de pronto lo entendamos mejor. Amén. Por eso Dios nos lleva a vivir muchas cosas para poder después llevar a otros a entenderlo. Amén, así es. Dice Jeremías 31:3, dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia. Pues esto era lo que decía Jeremías, que Dios se le había manifestado y le había dicho que con amor eterno te he amado. Así nos dice a nosotros Dios, yo con amor eterno te he amado. O sea, si yo te amo a ti, no sé por qué te agobias en el problema. Y sí, Señor, acuérdate primero que mayor es el que está en mí y acuérdate que yo con amor eterno te he amado. Amén. Entonces van las dos de la cosas mano, claro. de la mano de Dios. Acuérdate que mayor es el que está en mí y que yo a ti te amo. Entonces, ay Dios. Como eso es como cuando dice uno, de pronto viene a mí esta reflexión, ¿no? Como cuando uno dice, sí, mi papá está conmigo y de pronto tiene mucho dinero para ayudarme a solucionar el problema, pero yo no creo que mi papá me ama. ¿Verdad? O sea, él está conmigo y es mi papá, pero siento que no me ama. Entonces, pues muy importante esa parte, ¿no? Entonces entender que él sí está conmigo, pero que también me ama. O sea, para defenderme, para ayudarme, ¿no? Porque cuando sentimos que no nos aman y que ahí está, o sea, uno ha escuchado Sí, eso, ¿cierto? Sí. Que la gente dice, no, pues, no, mi papá es el dueño, yo no sé qué, pero yo no cuento con eso, ¿cierto? Sí. Mi mamá, no, pues yo no cuento con eso, porque no se sienten amados, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia muy grande. Es su papá y sí te ama.
Así es. Y hay otro versículo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, pues este tema era el que yo quería compartir con todos ustedes, porque muchos de los que nos están escuchando, que han pasado por situaciones difíciles, que aún no han conocido de Dios, y los que han conocido de Dios, que busquemos primeramente a Dios y verá que todas las cosas son añadidas. Entonces esta es la oportunidad que tenemos para buscar de Dios y levantarnos y salir adelante y no quedarnos estancados, que le demos esa oportunidad a Dios. Para aquellos que se han sentido en esta situación y no han conocido de Dios, es el momento de buscarlo a Él. Amén, amén. Él es el que nos ayuda y nos da nuevas fuerzas. Por eso, amén, amén, qué bendición. Esta palabra muy linda, y yo siempre digo que la palabra siempre es propicia, porque toda esta palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿cierto? Para darnos y guiarnos a lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y el resto te será añadido. A veces buscamos más la añadidura, corremos más por la añadidura. Ay, es que yo necesito solucionar este problema y por eso no tengo tiempo de buscar de Dios. Y es al contrario. Busca de Dios. Ese es como el que, ¿cuántos hemos escuchado a la persona que dice, y de pronto en algún momento yo lo pensé, que dice, uno le invita a la gente a la iglesia, le dice, vamos a la iglesia a buscar de Dios. Hay personas que dicen, no, yo sí voy a ir, pero cuando yo esté bien. Y esté viejito. No, y cuando esté bien. Cuando haya quitado esto y esto de mi vida, sabiendo que realmente es Dios el que aparta todo, el que nos hace libres. O sea, nosotros necesitamos es ir y buscar, y Dios quitará el resto, todo. Limpiará, hará, ¿sí? Entonces busquemos primeramente el resto de justicia y el resto te será añadido. Amén. Amén. Bueno, Nidia, muy linda la palabra de hoy, muy especial, muy propicia. Espero que Dios haya hablado a su vida, pero bueno, antes de irnos, vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a orar por esas personas que hoy se sienten así, que sienten que su problema está siendo mayor que cualquier cosa, que no han podido ver como la salida, que se sienten en medio de la prueba derrotados, fracasados, que no sienten que Dios esté con ellos, que no sienten que Dios los ama, que sí, Dios está ahí, pero no siento que me ame, porque como no me siento amado, no puedo recibir que Él me vaya a dar la respuesta a lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Entonces yo quiero que oremos hoy, que pidamos a Dios y que le oremos a Dios hoy, para que Dios sea ayudándonos a todos y ayudando a esas personas que hoy o que están escuchando esta palabra, o que por alguna casualidad vieron esta palabra. Por eso yo siempre les digo, mire, usted que escucha esa palabra, que compártala con aquellas personas que de pronto necesitan de que Dios les hable a través de esta palabra. Sí, porque a veces nos quedamos que, ay, tan bonita la palabra me habló, pero no compartimos como para que otros sean edificados. Amén. Así es. Entonces vamos a orar, ¿sí? Quiero que usted, Nidia, nos ayude a orar por esas personas que hoy están pasando esas dificultades y que necesitan que Dios las fortalezca y les dé ese ánimo y las vuelva a levantar. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces sobre nosotros, Padre Celestial. Padre Celestial, en tus manos ponemos a aquellas personas que están escuchando, Señor, esta palabra, Señor, que estén conectados, Padre de los cielos. Que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Padre Celestial. Que aquellos que estén pasando por circunstancias, por dificultades, Señor, en sus vidas, Señor, seas tú obrando en ellos, Padre Celestial. Seas tú, Señor, colocando un corazón nuevo, Señor, Padre Santo. Que esos pensamientos, Señor, sean de bien y no de mal, Padre amado. Que seas tú, Señor, tomando, Señor, el control de sus vidas, Señor. Ayúdalos, Señor, a salir adelante, Señor, que no sea mayor el problema, sino que seas tú el que esté en sus vidas, Padre Celestial. Levántalos, Señor, y dale nuevas fuerzas, Padre Celestial. Levántalos, Padre, sácalos, Señor, de ese abismo, Señor. Declaramos, Señor, sanidad en sus vidas, Señor, restauración, Señor, por aquellos que estén pasando enfermedades, Señor, que seas tú sanando, Señor,
Señor, por restaurando favor. esas vidas, Señor, que sea restaura su fuera fe, toda Padre, enfermedad, en el Señor, nombre de que aquellos Jesucristo, que están Padre. pasando por angustias y Avívalos, dificultades, Señor, seas tú Señor, colocando en tus esta manos, misma hora, Señor, Padre de los cielos, seas tú levantando Aleluya, nuevamente, así es, Padre Señor. celestial, por aquellos que han tomado decisiones en sus vidas equivocadas, Señor, que estas palabras, Señor, sean de ánimo, Señor, para que se levanten, Señor, en sus Aleluya, nuevas así es, fuerzas, Señor. Padre celestial. Ayúdanos, sí, Señor, Padre. aquellos que han Y conocido guárdalos, de Señor. ti, Señor, y que se han En el apartado, nombre de Señor, seas Jesús, tú, mi Rey Señor, precioso, levantándolos Señor. nuevamente, Señor, dándoles nuevas Amén, fuerzas, así Padre es, celestial. Padre celestial. Porque tu palabra dice que con amor eterno te he amado, Señor, y así es, Señor. Tú nos amas Tú a nos has todos, amado, Señor, Señor. Padre de los cielos. Que Amén. aquellos que no se sienten amados, Señor, sea el tiempo, Señor, de Oh, buscar de sí, tu Padre amor, Señor, de tu celestial. presencia, Padre celestial. Que así Ayúdalos, sea, Señor, mi en Rey su nueva precioso, fuerza, Señor, que no En se el sientan nombre de Jesucristo, frustrados, Padre. derrotados, Sí, Señor. Señor, que sus Ayúdalos, Señor, y tristezas dale y las sus fuerzas, angustias, Señor, En el salgan de nombre de sus vidas, Jesús, Señor, Padre, Padre así de los es, cielos. Señor. Dale fuerza, Señor, que sean valientes y esforzados, Señor, Amén, en sus así vidas, es, Padre Padre. celestial. En el nombre Te de entregamos Jesús, este Señor. tiempo, Señor, para que Gracias, seas mi tú Rey. obrando, Sí, Señor. Señor. Padre de los Oh, cielos, sí, que Padre aquellos que no han Santo, buscado de Señor, tu sí, Padre, presencia, Señor. Señor, es el tiempo, Señor, Gracias, para que Dios. se acerquen a Gracias, mi ti, Rey Padre de los precioso, cielos, para que Señor. busquen primeramente tu reino, Amén. Señor, Padre de los cielos. Aleluya. Seas tú sanando, restaurando y levantando en el nombre de En nuestro el Señor nombre de Cristo Jesucristo. Jesús. Amén, Señor, y Amén y amén. amén. Gloria a Dios. Bueno, ha sido un tiempo maravilloso, una palabra hermosa. Recuerden allá cuando dice en Filipenses que todo lo podemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero también dice que dejando todo lo que está atrás y también extendiéndonos hacia adelante. Amén. Hay que seguir adelante, hay que levantarnos. Yo sé que Dios hoy ha hablado a su vida y que no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar postrado, que tienes que levantarte, que Dios te va a ayudar y que te va a esforzar, que Dios está contigo ahí para Donde quiere ayudarte. que Amén. vayas. Amén. Amén, sí. Él no quiere que desmayemos, amén. Así Gloria a es. Dios. Bueno, recordemos que siempre tenemos nuestro tiempo de aquí con los miércoles a las 5 de la tarde y que vamos a estar siempre en el ayuno a las 10 de la mañana. Todos los sábados vamos a estar allí también orando, buscando. Y qué importante es el ayuno y la oración y que usted también lo busque al Señor en ayuno. Los jueves también estamos aquí conectados siempre para que usted, aquí en las transmisiones, para que usted se inscriba a nuestros cultos. Siempre aparece ahí el número del WhatsApp y si usted quiere asistir al culto, usted se inscribe y anota su nombre y viene aquí, ¿no? Y puede estar aquí en la reunión presencial. Pero pues por los protocolos pues tienen que inscribirse. El domingo a las 9 de la mañana, nuestra reunión familiar, también usted se puede inscribir. Transmitimos la de las 9, pero aquí hay 9 y 11. Tenemos 2 reuniones para que usted también se inscriba y pueda asistir a nuestras reuniones. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nidia, Dios la bendiga. Muchas gracias Bueno, por este tiempo. A ustedes también por estar aquí escuchando de la palabra, que sea de mucha bendición. Gracias por todo. Bendiciones. Amén.